Adelante, Mm. licenciado. Pues antes que nada, muchas gracias. Me presento para quienes no me conocen, yo soy Joan Ochoa Sada. Por favor, dígame Joan en lo sucesivo. El abogado nada más cuando andemos en juzgados o me vean ahí en los juzgados, ahí si quieren decirme abogado. Bueno, sí, bien, vamos a platicar ahorita. Va a ser como una especie de plática interactiva respecto a qué son las iniciativas de ley, porque ahorita escuchamos mucho, nos hemos amparado contra temas de leyes, pero pues bueno, ni los diputados y ahora la nueva Suprema Corte de Justicia tampoco conoce el tema legislativo. Creo que es una de las materias más importantes y que de hecho no se da, no hay clases de derecho legislativo en las universidades y esto pues bueno lo vamos recopilando conforme al paso del tiempo, con la experiencia, con probar temas, ¿no? Propiamente, bueno, vamos a ir poquito a poquito descubriendo respecto a las iniciativas de ley. ¿Ah? Bien, voy, espérame. Bien, vamos a empezar que una iniciativa de ley tiene la finalidad, ya sea de crear una nueva ley, es decir, no existe algo, una norma como tal, pero necesitamos regular esta norma. Un ejemplo que pudiera dar de una necesidad real que ahorita se necesita crear una ley específicamente para el tema de la inteligencia artificial. Obviamente se tendría que crear una nueva ley porque, pues bueno, esto no existía en el pasado recientemente, pues ya es de fácil acceso a tener aplicaciones con inteligencia artificial y se requiere una regulación porque la inteligencia artificial puede generar inclusive cuestiones que le compliquen a la ciudadanía o que le empiece a generar perjuicios a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Propiamente la ciudadanía eh, puede ser susceptible a que con una fotografía puedan hacer una imagen de esta persona, recrear un video y hacer como que está cometiendo un delito. Y pues obviamente es una prueba que se puede ocupar en una denuncia o hacerle creer a una persona que está teniendo intimidad con otra persona cuando no es así. Es un tema muy complicado, el cual, pues, como es una reciente necesidad social, porque no existía este nivel de tecnología en anteriores años, pues se tiene que crear una iniciativa de ley nueva, ¿va? Ahora, hay leyes que ya son obsoletas, ¿sale? Es decir, leyes que ya no se aplican en la actualidad y que siguen existiendo en las leyes, o sea, siguen regulando ciertas funciones, pero que pues porque ya no se aplica, porque ya no es de uso, digámoslo así, se necesita extinguir una norma, ¿no? Ahorita no tengo un ejemplo así factible para poderles explicar la eliminación, a lo mejor de toda una ley, pero a lo mejor sí les puedo dar un ejemplo de qué se necesita eliminar de manera inmediata de los códigos civiles a nivel nacional. Bueno, esto ya va a suceder en muy poco tiempo, en algunos estados ya está sucediendo. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, en algunos estados, como a lo mejor es en Guanajuato, en donde yo todavía radico, que todavía el Código Civil del estado de Guanajuato contempla las causales de divorcio. ¿Sale? ¿Que es una causal de divorcio? Bueno, en la ley explícitamente dice, pues que cuando el hombre o la mujer faltan al deber de la intimidad, económico, ayuda mutua o infidelidad, pues con estos pretextos podíamos nosotros hace muchos años invocar una demanda de divorcio. Hoy en día ya no es aplicable porque
en criterios de hace ya algunos años, por ahí del 2010, 2011, la Suprema Corte de Justicia, todavía estaba al frente el ex, el exministro, ministro en retiro Arturo Saldívar, en ese grupo que conformaron la Suprema Corte en ese entonces, eh, determinaron que así como nosotros vamos y nos casamos libremente y la oficial del registro civil, anteriormente juez del registro civil, nos preguntaba que si estábamos nosotros allí por nuestra propia convicción, pues bueno, de la misma naturaleza se tenía que hacer un divorcio, o sea, no podía obligar a una persona a estar atado jurídicamente a él el resto de la vida si la otra persona no quería dar su consentimiento de ser divorciado. Entonces ese criterio ya se extinguió con este criterio de la Suprema Corte, por lo cual este criterio, esta norma que está todavía vigente, pues se necesita extinguir, ¿no? Quizás no todo el Código Civil, pero sí esta parte respecto a las causales de divorcio, ¿no? Eso es a lo que se refiere una iniciativa para extinguir una ley. Ahora, recientemente hemos experimentado en el pueblo mexicano más de 800 reformas donde modifican estas leyes o leyes que ya existen, las cambian más allá de su criterio personal, si es para conveniencia o para un fin específico, pero se están modificando constantemente, ¿no? Entonces, una iniciativa de ley puede ser para modificar una ley que ya existe, para poner un criterio, adherirle un criterio o modificarle un criterio, ¿sale? Y finalmente, que son de las menos comunes, es cuando se hace una como especie de fusión entre una ley y otra con la finalidad de mejorar una ley. ¿Sale? Ha habido recientemente en los últimos años adhesiones, ¿sale? Adhesiones es, eh, está una ley, no sé, bueno, por un ejemplo, la ley territorial y la ley de movilidad. Extinguimos las dos y creamos una nueva para que sea solamente una ley y no tener las leyes separadas y poderlas unificar, ¿va? Eso es a lo que se llama adherir una ley. Estos son el tipo de iniciativas que nosotros como ciudadanos nos interesa que se esté modificando o actualizando, que esa es la palabra correcta, sobre las necesidades vigentes de la sociedad. ¿Va? Ahora bien, es importante entender que en nuestro ordenamiento jurídico en el país tenemos leyes de mayor jerarquía y leyes de menor jerarquía. Justamente así como se los estoy poniendo en la presentación, es el grado jerárquico de la norma jurídica, ¿vale? Es decir, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos es la norma máxima que hay en México. Sin embargo, también los tratados internacionales que México firma, en las convenciones que se generan, que la G20, que el G15, que el Consejo de Seguridad, que las COPs que son en materia de medio ambiente, etcétera. Hay sin fin de tratados internacionales donde un representante mexicano va a un país y firma estando de acuerdo por el territorio, por el país de modificar o adherirse a este tratado internacional. Entonces, por eso es que la Constitución y los tratados internacionales tienen el mismo grado jerárquico, ¿va? Para quienes están anotando ahorita, porque les voy a hacer un examen, está regulado esto en los artículos 133 de la Constitución. ¿Va? Bien. Después podemos escuchar, porque es muy común que las noticias, con periódicos o medios de comunicación, podemos escuchar leyes reglamentarias, ¿va? Bien, ¿qué es una ley reglamentaria? Bueno, es una ley
que emana de algún artículo de los 136 que tiene la Constitución y que abunda, es decir, amplifica el qué, cómo y cuándo y por qué. ¿Va? Les voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. Todos los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos, ¿sale? Mucha gente no sabe en qué parte de la Constitución dice que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Bueno, el fundamento legal de los impuestos está en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución. Ahí dice textualmente, el ciudadano está obligado a contribuir al gasto público. Es todo lo que dice, ¿va? Entonces, pues el estar obligado a contribuir al gasto público no es como algo muy específico. Justamente de esta fracción del artículo, fracción cuarta del artículo 31, se creó una ley especial para especificar de qué manera vamos a pagar impuestos, cuándo vamos a pagar impuestos, qué derechos tenemos quienes pagamos impuestos, qué obligaciones tenemos quienes pagamos impuestos. ¿Qué atribuciones tiene la autoridad que nos cobra los impuestos? ¿Cuáles son sus obligaciones como autoridad para cobrarnos impuestos? Esto le llamamos Código Fiscal de la Federación o una ley hacendaria, ¿va? Entonces, quiere decir que esta ley, que ya es más específica, que ya abunda el qué, cómo, cuándo y por qué, viene de un texto constitucional que puede estar amplio, puede ser algo tan sencillo como el que les acabo de explicar. Por eso es que se llama reglamentaria o que viene emanada de una ley. Otro ejemplo de una ley reglamentaria es la ley de amparo, ¿sale? Si bien los artículos 103 y 107 hablan de este juicio de protección de derechos humanos que tenemos en favor cuando se nos viola un derecho humano por parte de una autoridad o del Estado propiamente. Entonces, esta ley de amparo te especifica cuáles son los procedimientos, los tiempos para interponerlos, quiénes son autoridades responsables, qué pasa si una autoridad no hace caso. Todo eso lo especifica la ley. De hecho, si ustedes la buscan, esta ley de amparo, así dice, Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así de grandota está es el título de esta ley de amparo. Nosotros, quienes ya litigamos, pues le decimos ley de amparo vigente, ¿no? Es así. Bueno, esa es una ley reglamentaria. Y luego vienen leyes federales, que son leyes que no tienen que ver con un texto constitucional. ¿Sale? Por ejemplo, la ley de la Guardia Nacional, esta ley de desaparición forzada de personas, búsqueda de personas y la Comisión Nacional de Búsqueda es una ley federal, no lo habla en la Constitución, pero es necesario regularla porque es una necesidad social, ¿no? La ley del IVA, por ejemplo, si bien el código hacendario nos habla de cómo tenemos que pagar impuestos, cuándo tenemos que pagar impuestos, cuáles son los recursos que podemos hacer si nos cobran de más o que nos cobran de menos, si nos ponen una multa, no te habla cuáles son los impuestos. La ley del IVA, la ley del ICR te dice por qué es esa ley, qué es lo que te van a cobrar, cómo se debe de pagar, cada cuándo se tiene que pagar. Y así las leyes van desglosándose, van haciéndose más amplias para que el ciudadano tenga más conocimiento del por qué está pagando el impuesto del IVA, ¿no? O del ICR o del IEPS, etcétera. Esas son leyes federales. Federales quiere decir que aplica tanto para Yucatán como para Baja California, ¿no? En cualquier parte del país es aplicable esta ley como tal, por eso se llama federal. Ahora bien, esto es en cuanto a las leyes federales. Cuando nosotros hablamos de los estados de la República, que el estado de Puebla, que el estado de Tlaxcala, que la Ciudad de México, que Guanajuato, que Michoacán, que Jalisco, que Baja California Sur, cualquier estado de la República, ¿sale? Son estados autónomos, es decir, que son independientes, ¿va? Si bien
dependemos o nos unimos, ¿sale? A una federación, ¿sale? A un país. Cada estado tiene sus propias normas, por eso es que hay leyes que son aplicables nada más en Jalisco, o nada más son aplicables en Michoacán, o nada más aplicables en Oaxaca, o nada más aplicables en Veracruz, porque cada estado es autónomo, ¿va? Cada estado tiene su política, constitución política, ¿no? Entonces tiene su gobernador, su congreso local y su poder judicial local, por es que eso es autónomo, ¿va? Y tiene su propia constitución. De hecho, cada estado dice así, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Y así cada uno de los estados, así es su nombre, Constitución Política del Estado Libre y Soberano, ¿va? Y luego ya el nombre del estado en el que se encuentra. Entonces, esa es una constitución estatal o una constitución local, ¿sale? Casi todas, si no es decirles que exactamente todas, tienen que estar igualitas, o sea, decir lo mismo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Es casi una copia. Puede ser que un artículo, que tenga más artículos una constitución de un estado, porque a lo mejor está separado, porque en la constitución en un solo artículo vienen varios supuestos y acá nada más lo dice lo tienen separado en artículos, pero al final dicen exactamente lo mismo y no pueden decir algo diferente a lo que dice la Constitución Federal, ¿va? Por eso es que la máxima autoridad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, así como en el tema federal que hay leyes reglamentarias, también hay leyes reglamentarias estatales, es decir, normas que emanan de la constitución política local de cada uno de los estados, y eso es lo que, bueno, que estas leyes emanan de esta constitución local y por eso está por encima de las leyes estatales, ¿va? Hay leyes estatales que son diferentes en Guanajuato que en Yucatán. Por ejemplo, aquí en Guanajuato hay mucha abeja. Recientemente, en años anteriores, se hizo una ley para proteger a las abejas. Esta ley no, a lo mejor no existe en Oaxaca porque a lo mejor en Oaxaca o en Sonora no hay abejas porque su hábitat no da para tener abejas, por lo cual en Guanajuato sí hay una ley y en Sonora no hay otra ley o en Oaxaca no hay esa ley, ¿sale? Puede ser que, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo tengan una ley para proteger una especie animal o una especie de fauna que no existe a lo mejor aquí en el Bajío o en el norte que es más desértico, porque en ese estado de la República que es el sur, pues tienen diferentes ecosistemas. Entonces cada estado tiene sus propias leyes para regular ciertas cosas. Por eso es que luego es un poco complicado cuando vamos de visita a un estado y dices, ¿por qué acá tienen leyes diferentes de donde yo vivo? Es porque cada estado tiene necesidades diferentes, tiene eh, situaciones sociales diferentes, aunque vivamos en el mismo país, ¿va? Y finalmente, el eslabón de la cadena, digamos, el reglamento que menos peso tiene, pero sigue siendo una norma, son los reglamentos municipales, ¿sale? Cada municipio tiene dos reglamentos, el bando de policía y el bando de buen gobierno, ¿sale? Son dos reglamentos que son los que cada municipio se rigen, digamos que es como su constitución chiquita de cada municipio o alcaldía para quienes son de Ciudad de México, estos reglamentos son los que van a determinar cómo se van a manejar dentro del municipio, ¿no? Los reglamentos de tránsito, los reglamentos de ordenamiento territorial, los reglamentos de mercados, los reglamentos de salud pública, o sea, cada municipio tiene sus propios reglamentos, ¿va? Entonces, estos son cómo están clasificados jerárquicamente las leyes en México, cuál tiene mayor importancia.
¿va? Porque luego justamente los tránsitos, los policías municipales nos quieren decir, es que está en el reglamento cuando te están violando un artículo que está en la Constitución, pues un reglamento no está por encima de la Constitución, sino es al revés. Entonces son el tipo de cuestiones que es importante a veces como ciudadano entender porque de aquí se generan muchas violaciones de las autoridades, muchos abusos de poder, ¿no? Y a veces no entendemos el por qué, pero esta es la clasificación normativa prácticamente. Bien, ahora vamos a ver, ya vimos que se puede crear, extinguir, modificar o adherir una ley, ya sabemos qué tipo de leyes podemos crear, modificar, extinguir o adherir, excepto las constituciones. Este, y ahora vamos a ver quiénes pueden realizar estas iniciativas, ¿no? Propiamente, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien esté en el poder en el momento, tiene esa facultad para poder expedir leyes, porque él es el que lleva la conducción, por eso se llama ejecutivo, porque es el que ejecuta las políticas públicas en el país, ¿sale? Entonces él dice, oye, pues necesito para hacer mi chamba que se modifique esto, por eso propone una iniciativa de ley, ¿sale? Esto es una facultad que tiene el presidente, está dentro de las facultades en la Constitución para que pueda ella proponer iniciativas de ley. Propiamente, la naturaleza propia de los legisladores pues es hacer leyes, crear, modificar y extinguir leyes, ¿sale? Ese es su trabajo, justamente. Entonces, los legisladores son, ya sea diputado o senador, son quienes pueden realizar cualquier iniciativa de ley, ¿va? Ahora, aquí hay un tema ya un poquito más polémico porque están los organismos públicos autónomos. ¿Quiénes son o cuáles son los organismos públicos autónomos? Pues bueno, el INE es un organismo público autónomo, puede él hacer una iniciativa específicamente de la naturaleza de su organismo, ¿sale? Si es del INE, el INE un organismo público, pues nada más puede hacer leyes en materia electoral. No puede hacer uno de derechos humanos porque no le corresponde, sino propiamente a la naturaleza de ese organismo público. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ni se menciona en el país, pero en su momento cuando sí funcionaba, bueno, ellos podían proponer iniciativas e inclusive podían opinar de las iniciativas que se propusieron por parte de otro, del presidente, de legisladores, pueden oponerse inclusive a las iniciativas públicas. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos entender que los organismos públicos, que ya cada día son menos en el país, todavía tienen esas facultades para proponer. Por ejemplo, el INAI, el extinto INAI, podía proponer iniciativas de temas de protección de datos personales e inclusive oponerse a este tipo de leyes que recientemente se hicieron del tema de la curva biométrica. Esa es su función, ¿va? Entonces, ellos tienen esa facultad para hacer también iniciativas de ley, ¿no? Bien, están los gobernadores de los estados. Ojo, los gobernadores de los estados y jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México no solamente pueden proponer leyes en su propio estado, sino también pueden proponer iniciativas de ley federal en representación de su pueblo, de su estado, como tal, porque dice, ¿sabes qué? Oye, Guanajuato, detectamos que en el país necesitamos una ley específicamente para el tema de la inteligencia artificial. Puede proponerla específicamente en el Estado o puede mandar una iniciativa al Congreso de la Unión, que está la Cámara de Diputados y Senadores, para que no nada más aplique en Guanajuato, sino se aplique a nivel nacional. Entonces, los gobernadores tienen esa oportunidad de meter este, iniciativas de ley, tanto federales como locales. Es el mismo caso de los congresos de los estados, a través de sus legisladores estatales, pueden hacer exactamente lo mismo. También pueden oponerse
a la creación de una ley que esté en trámite en el tema federal o en el Congreso de la Unión, pueden decir, oye, no estamos de acuerdo con esa iniciativa que estás apenas realizando porque creemos que eso va a afectar aquí en mi estado por esto, por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces pueden crear y también oponerse a la creación de leyes como tal. ¿Sale? Ahora bien, los presidentes municipales y en el caso de la Ciudad de México, alcalde, pueden también proponer, pero específicamente en su estado. Un regidor o un presidente municipal o un alcalde no puede hacerlo a nivel federal, solamente lo puede hacer en el estado donde es el municipio, en el caso de la Ciudad de México, las 17 alcaldías, ¿no? En el caso de la Ciudad de México no se llaman regidores, se llaman consejeros municipales. En el caso de la Ciudad de México no se llaman presidentes municipales, se llaman alcaldes, ¿va? Por eso lo pongo así para quienes ahorita nos estén escuchando de Ciudad de México, pues bueno, sepan que ahí se llaman alcaldes y consejeros municipales. Y finalmente, que es lo que más nos interesa para el propósito de esta plática, son los ciudadanos. Oye, Joan, entonces los ciudadanos podemos hacer iniciativas. Claro que sí, claro que sí. Estas se llaman herramientas de participación ciudadana, que es exageradamente raro y también muy difícil hacer una iniciativa de ley, ¿va? Pero aún así, aunque sea extremadamente difícil, sí podemos hacerlo y sí han habido propuestas de iniciativa de ley. Yo soy un ejemplo, un claro ejemplo, a lo largo de mi vida profesional, he tenido la oportunidad de hacer 6 iniciativas de ley, de la cual 2 sí fueron publicadas. Entonces, sí se pueden hacer iniciativa por parte de la ciudadanía. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Les invitamos a que comenten en el chat si tienen alguna duda o si pueden levantar la mano, les abrimos el micrófono. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer hasta este momento, Bueno, si ¿no? no, continuamos. Perfecto. Adelante, Iván. Voy. Regálame nomás un segundito, por favor. Sí. Gracias, Arturo. Creo que ahora viene lo bueno. ¿Cómo podemos entonces nosotros incidir? Sí, yo sí. Ah, bueno, no. Era eso exactamente lo que quería. Ah, bueno, pero Sí, ahorita bueno, sí, o sea, sí, está chido, o sea, nada más tengo que explicarles primero lo que ahorita vieron en la presentación para que podamos tener una idea de qué es lo que podamos hacer. Ah, porque no es nada más hacer por hacer. Es muy complicado desde su redacción hasta que se apruebe. Es un show, pero ahorita les explico que hay maneras de facilitarnos la vida, ¿va? Esto no está en la presentación, esto se los diré un poquito más como personalizado, ¿va? Bien, ahora sí les voy a explicar. Cuando ustedes tienen una iniciativa de ley a la mano, que cualquier ciudadano puede pedirle a cualquier legislador, ya sea estatal o federal, o lo pueden buscar en las gacetas, se llaman gacetas parlamentarias, pueden buscar las iniciativas de ley. Pero, ¿qué es lo que tiene esa iniciativa? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo puedo saber qué elementos tiene? ¿Va? Bueno, empecemos porque tienen una encabezada o una presentación, tiene una exposición de motivos, tiene un fundamento legal, el texto normativo propuesto y también tienen artículos transitorios. ¿Va? Ahorita les explico cada uno. El encabezado presentación básicamente es yo, fulanito de tal, en este caso me voy a poner yo para ejemplo, yo, Joan Antonio Ochoa Sada, ciudadano de este hermoso estado de Guanajuato, vengo a presentar una iniciativa ciudadana respecto al tema de comités de participación ciudadana en el estado de Guanajuato, ¿no? De hecho, yo presenté una que tiene que ver con contralorías ciudadanas, ¿no? Pero bueno, el texto es, o lo que se vaya
a proponer es lo de menos. Se tiene que presentar, se tienes que decir quién eres y por qué estás llevando una iniciativa de ley, pero también tenemos que decir, y en el caso, sobre todo particularmente, en el caso de las autoridades tienen que poner el fundamento legal, es decir, en qué artículo me faculta para poner o para poder expedir una iniciativa de ley, ¿sale? Para presentar al Congreso una iniciativa de ley, tengo que tener facultades, ¿sale? Por ejemplo, las barrabasadas que ahorita están pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están proponiendo iniciativas de ley, ellos no tienen esas facultades y están violando la Constitución, ¿va? Justamente por eso se tiene que poner los fundamentos legales. Como vieron en el, en esta parte de quienes pueden realizar, no viene ninguna persona del Poder Judicial. Solamente ejecutivo y legislativo son los únicos que tienen facultades. Ya después organismos públicos, regidores, alcaldes, presidentes municipales, consejeros municipales y ciudadanos, pero no ningún miembro del Poder Judicial. De hecho, esto es importante entenderlo porque hace no muy poco, antes de que entrara la nueva Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que iba a presentar una iniciativa de ley para el tema de las togas, ¿no? Entonces dices, oye, es que si no entiendes que tú no estás facultado, pues qué clase de presidente de la Suprema Corte eres, ¿no? Esto es importante porque aquí estamos hablando de si una iniciativa es legal o no. Esta es parte fundamental, ¿va? Por eso se llama fundamento, ¿va? Entonces aquí tenemos que poner qué artículo nos da esa facultad a los ciudadanos. En el caso de los ciudadanos, para que sepan, están facultados en el artículo 9, en el artículo 35, fracción tercera y quinta, ¿va? Esos son los artículos que a nosotros como ciudadanos nos faculta poder interponer. Bueno, y también hay otro artículo específicamente que dice que la ciudadanía, ¿no? Pero este no lo tengo ahorita a la mano, pero se los consigo con todo gusto. Entonces, por eso es importante entender que esto es súper necesario, ¿va? Aunque es a lo mejor en medio renglón o en media cuartilla lo que podemos poner esta presentación, es súper fundamental porque a partir de aquí es donde ya se va a revisar si es legal o no esa iniciativa de ley, ¿va? Bien, después viene lo que es la exposición de motivos, ¿va? Ahorita con el tema de la curva biométrica, esto fue muy importante para el amparo porque si aquí es donde tienes que decirle a la ciudadanía, mira, ciudadano, voy a hacer una iniciativa de ley que hable de tema de desaparición forzada y de personas. Voy a poner esta ley que se publicó el 16 de julio como un ejemplo, porque es muy importante para lo que vamos a explicar en estos momentos. Yo voy a hacer una modificación a la ley de desaparición forzada de personas porque tenemos el tema eh, pues está muy necesitado de que se actualice esta ley. Entonces voy a proponerte una reforma. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta ley? ¿Sí? O sea, las razones por las que necesito modificar esta ley es porque ya se me aumentó el número de desapariciones, porque no estoy avanzando con la Comisión Nacional de Búsqueda, porque las fiscalías no tienen las herramientas necesarias para poder actuar a buscar a las personas. Todo eso es lo que necesito modificar, ¿va? Entonces, te estoy explicando el problema que necesito atender. Porque es necesario, en un contexto social, político, económico, jurídico, de hacer esta reforma de ley o esta iniciativa de ley, las razones por las que necesito modificarlo, o sea, qué es lo que pretendo obtener con esta modificación y explicarte que esto lo estoy basando en temas científicos, es decir, referencias estadísticas. Es decir, en el 2024 tenía 16 desapariciones diarias, ahora tengo 29. O sea, se me disparó estadísticamente esta necesidad. Entonces quiere decir que la ley no está funcionando y por eso necesito modificarla, ¿no? Esto esto es lo que es una exposición de motivos.
cosa que no pasó con la CURP biométrica, porque sí hablaba en esta exposición de motivos en materia de desaparición forzada de personas, todo esto que tienen ustedes en la presentación, explicaban el problema, el contexto social, político, económico, las razones por las que iban a modificar las referencias estadísticas, pero jamás hablaron del tema de la Ley General de Población, que es donde está regulada la CURP biométrica. Todo el tiempo, si ustedes la pueden analizar, porque es algo público, pues hablaban específicamente del tema de desaparición forzada de personas, ¿no? Esto es importante porque tanto la presentación como la expresión de motivos son la razón, la justificación de por qué te están cambiando una ley o por qué van a hacer una ley o por qué te van a quitar una ley, ¿no? Bien, después de que ya tenemos la exposición de motivos, ¿sí? Ahora sí, te van a decir cómo se va a llamar este decreto o este título. Sí, el decreto por el cual se modifica la Ley General de Desaparición General, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, etcétera. Y si hay otras leyes que vayan a modificar en la misma publicación, pues también las leyes que se están modificando, ¿no? Así dice el decreto. De hecho, quienes metieron o quienes estuvieron en el amparo de la curva biométrica, así dice en el decreto, viene largo, pero es así como se tiene que poner en el título. Luego tiene que decir, oye, ¿qué artículos son los que voy a modificar? Puedo modificar todos y proponer una ley nueva con más artículos o menos artículos, pero tengo que especificar qué es lo que voy a modificar, si nada más es una parte de la ley o toda la ley, y tengo que poner, si en el caso nada más es una parte, cuáles artículos voy a adherir, modificar o extinguir, ¿sí? Y en el caso de que se haga una ley nueva, pues tengo que poner todo el articulado que quiero que se publique, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el texto normativo expuesto, o sea, qué es lo que pretendo cambiar en esta ley o qué es lo que estoy proponiendo modificar o crear en una nueva ley, ¿no? Esto es el texto normativo. Y luego vienen los famosos artículos transitorios, que esto, vuelvo al punto, no nos los explican en las universidades, pero es muy importante que todos los abogados conozcamos, ¿va? ¿Por qué? Porque todas las leyes tienen un capítulo o una parte hasta el final que dice artículos transitorios, ¿va? ¿Qué es un artículo transitorio? Básicamente son como indicaciones del legislador de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, a partir de cuándo se tiene que hacer, en palabras más ciudadanas, ¿no? Pero aquí te dice, bueno, esta ley va a entrar el 1 de enero del 2026. Ese es un mandato que le está ordenando a todas las partes involucradas, puede ser a la población en general, puede ser, por ejemplo, un grupo poblacional pequeño, por ejemplo, la ley del CONACYT solamente afecta a las personas investigadoras, no al resto de la República, ¿no? Entonces, ahí es donde indica a partir de cuándo entra en vigor la ley o cuándo empieza a funcionar esta nueva ley, ¿sale? Luego establecen plazos para adecuación de reglamentos, ¿sale? Cuando son leyes reglamentarias, leyes federales, tienen que hacer reglamentos que regulan a las autoridades para decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿sale? Entonces le dice, bueno, ya publiqué la ley, ahora tú tienes un plazo de 120 días, 90 días, 60 días, 30 días, 180 días para hacer esos reglamentos para que tú te autorregules y no excedas tus facultades y no cometas abusos de autoridad en contra del ciudadano. Estos plazos son específicamente para las autoridades, no para los ciudadanos, ¿va? Pero la norma tiene que hablarle tanto a las autoridades que van a aplicar la ley como a los ciudadanos. Aquí ya está desglosando a quién se dirige. A las autoridades tienes tú este término para hacer tus leyes o tus reglamentos de esto. A los ciudadanos te digo que a partir del 1 de tal día o a partir de mañana ya va a entrar en vigor. ¿Va?
Eso es un establecimiento de plazos, ¿sale? Luego le puede decir, puede hacer indicaciones. A partir de que entra la nueva ley, la otra ya no va a entrar, o sea, ya se deroga o deja de tener validez. Son indicaciones que hace el legislador para quienes van a aplicar la ley, ¿va? Entonces, aquí tenemos autoridades que van a intervenir en la aplicación de la ley, le da también facultades o le dice que se tiene que hacer un reglamento para autorizar esas facultades para aplicar esa ley. También le habla al ciudadano en el sentido de cuándo va a aplicar la ley, cómo va a aplicar la ley, ¿va? Esos son los artículos transitorios. Para quienes metieron el amparo, esto es lo que estuvimos reclamando, porque aquí es donde regularon el tema de la Ley General de Población o la curbiométrica sin los otros requisitos que están arriba, que son elementos de una iniciativa de ley. ¿Sale? Por eso es violatoria esta ley que se acaba de publicar el 16 de julio. ¿Va? Bien. Y hasta mero final, ¿sí? Debe de venir las firmas de quien integran o quienes están llevando la iniciativa a que se legisle, ¿va? O a que se lleve a los congresos estatales o a los al Congreso de la Unión. ¿Sale? Los ciudadanos tal y tal y tal y tal, o las organizaciones de la sociedad civil de nombre tal y tal y tal y tal, o las asociaciones civiles tal y tal y tal y tal, son quienes venimos a proponerlas. Eso es en el caso de los ciudadanos. En el caso de legisladores, pues el diputado fulano de tal, el senador fulano de tal, la presidenta de la República, el gobernador o la gobernadora, la gobernador del estado de Nayarit, de Michoacán, etc., ¿no? Entonces ahí tienen que venir su firma porque es lo que le da validez a esta iniciativa de ley. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Nuevamente, pueden escribir en el chat si tienen algún comentario o levantar la mano y les abrimos el micrófono. Pues parece que no. Dice, todo bien, muy interesante. Dice Marcia, ninguna duda. Gracias, Marcia. Bien, ahora viene la iniciativa de ley ciudadana, que ese es lo que más nos interesa, ¿va? Como les expliqué, la ciudadanía también tiene que elaborar o puede elaborar iniciativas de ley. Tienen que ser con estos requisitos. O sea, no nos podemos brincar por ser ciudadanos, ¿sí? Tienen que ser con todos estos requisitos. Encabezado, exposición de motivos, fundamento legal, texto normativo y transitorios, ¿va? Esto es lo que tenemos que hacer en una redacción de una iniciativa de ley, ¿sale? Esto es algo muy poco usual porque no nada más, ¿sale? No nada más es hacer una iniciativa por hacer una iniciativa. El trabajo de los asesores legislativos son los monitos que están con el diputado, el senador, trabajando. Ellos tienen que hacer mucha labor de trabajo. Tienen que verificar que esta ley que tú estás proponiendo no choque con otra que a lo mejor no conoces como ciudadano, pero ya existe. O si esta ley que tú estás haciendo ya existe, pues no tiene sentido que se vaya a aprobar esta iniciativa de ley porque ya existe, ¿no? Esto para los legisladores o para la presidenta de la República, se llama, en el caso del Ejecutivo, se llama Consejería Jurídica. En el caso de de los diputados y senadores se llaman asesores legislativos. Hay un monito que checa que esta ley no choque con tratados internacionales, no choque con la Constitución, no choque con otras leyes que ya estén vigentes. ¿Sale? Ese es el primer paso que hace un asesor o un auxiliar legislativo. ¿Va? Hay monitos que se contratan específicamente para hacer esta labor. Los ciudadanos no tenemos esa ayuda, digámoslo así, ¿no? Entonces, por eso
es que se tiene, es un poco complicado, como les expliqué. Regálame un segundito. Y pues definitivamente, como vemos que los mismos diputados o la presidenta inclusive, pues mandan sus iniciativas y nosotros no sabemos ni de dónde las sacan, pues nosotros también tenemos que participar en esto, más que estar calladitos y viendo, tenemos que saber cómo se hace y bueno, es lo que estamos repasando. Adelante, Así es. adelante. Gracias, amigo, pero es correcto. O sea, entendamos que nosotros no tenemos, bueno, a lo mejor habrá empresas que sí tienen dinero para pagarle a despachos que se dediquen a hacer esto de manera profesional o que se pague para hacer esto. Generalmente por eso el trabajo de los legisladores, de los gobernadores, pues tienen gente que les pagan para hacer este trabajo. Por eso para un ciudadano es más complicado hacer una iniciativa de ley, porque ahorita nada más estamos hablando con respecto a la redacción de una iniciativa de ley, ¿va? Entonces, por eso es que en esta parte es complicada, o sea, tenemos que hacer mucha labor de investigación, ¿sale? Sale. Ahora. Cuando ya nosotros tenemos, ¿va? Tenemos ya hicimos esa labor, nos tardamos muchos meses, pero por fin logramos investigar que esta ley no choca con la Constitución, tratados internacionales, leyes vigentes. Y ya la redactamos. Ahora sí es el momento de firmarles, ¿va? Entonces, para que el Congreso local o el Congreso de la Unión nos acepte checar esta iniciativa, tiene requisitos de procedibilidad, ¿vale? Es decir, si no cumple estos requisitos, todo este trabajo ese esfuerzo que hiciste es complicado, ¿sale? Entonces, por eso es que tienen requisitos de credibilidad, ¿sale? Bien. Una vez que esté firmado, no nada más es que un solo ciudadano pueda llevar su propia iniciativa al Congreso, ¿sale? La ley, sí, la ley, la Constitución, nos pide en el caso de los ciudadanos un respaldo ciudadano, ¿sale? Un respaldo para que esta ley pueda ser analizada siquiera, nada más para su análisis. ¿Sale? ¿Qué requisitos necesita? Bueno, que vengan las firmas de al menos el 3% de votantes, cuando es una iniciativa federal, el 3% de votantes del último padrón electoral, y que al menos de este 3% se cubra el 3% de los padrones de 17 estados. ¿Por qué 17 estados? Bueno, aquí es un tema que se llama 50+1. Regáleme un segundito. Sí, luego vemos que mientras el gobierno establece cambios en las leyes con una veintena, una treintena de diputados, para los ciudadanos sí necesitamos, ¿cuánto es el 3% del padrón electoral? ¿De cerca de 100 millones? ¿De qué tamaño es? 4 millones más o menos. Como 4 millones. Claro que si es alguna ley que nos afecta a todos, pues definitivamente necesitamos tener presencia y organizarnos en varios estados, como dice Joan, para poder tener ese respaldo. Aquí llego, Joan. Sí, gracias. Sí, es lo que les comento. Este es el requisito para que pueda ser analizado. Cuando nosotros llegamos a un tema de... regálame un segundito otra vez, perdón.
Sí, insisto, es la importancia de que en lugar de solamente estarnos quejando y compartiendo memes, propongamos, propongamos un cambio ante una ley que nos parece injusta. Ahorita, no sé, no puedo pensar en alguna, este, pero sabemos que hay muchas cosas que nos molestan y que diariamente nos sorprenden y son una bofetada a la libertad eh, de a la libertad de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestro entorno. Entonces, sí necesitamos, estamos viendo un hashtag que dice prepárate para el 27, porque pues lo que queremos es ir cambiando esta situación en donde solamente los diputados son los que activan estas actualizaciones a las leyes y a veces no sabemos ni de qué se trata. Adelante, John. Sí, es correcto. Bueno, ahorita les doy otros tips. Bueno, ahorita les estoy hablando de lo que dice la ley, ¿no? Entonces, para una ley federal se requiere el 3% de la votación de firmas y obviamente no nada más es la firma, sino tiene que ir anexado la clave y copia del INE. Porque cuando nos reciben en el Congreso, lo que hace el Congreso es mandárselo al INE para verificar cada una de las credenciales que estamos adhiriendo de los firmantes para cubrir el requisito de ley, ¿no? Y tienen que revisar con al menos 17 estados, que es el 50 más uno de los estados, que se haya cubierto el 3% del padrón de cada uno de esos estados, ¿no? O sea, puede ser 3% regadito, pero sí tiene que ser el 3% de 17 estados, de cada uno de 17 estados. Y eso tiene que darnos el 3% a nivel nacional del padrón electoral, ¿no? Entonces, este es un requisito. Ya cuando el INE dice, oye, no, pues si en efecto sí es 3,5% del padrón electoral y cubrió el 3% de las 17 entidades federativas, entonces se regresa esa iniciativa y esas credenciales al Congreso de la Unión para decirle, ya cumpliste este requisito, ahora sí ya vamos a poder entrar al análisis y se va a proponer en tal fecha en los puntos generales para que sea analizada ya en el Congreso de la Unión, ¿no? Esto mismo pasa en los estados para cuando son leyes o leyes estatales, ¿no? Pero aquí sí va a variar el tema de los porcentajes, ¿va? Porque en algunos estados sigue habiendo, por ejemplo, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Campeche, son estados que tienen el 3% del padrón electoral del estado, ¿va? Pero hay otros estados que como ya hemos avanzado en esto, de hecho ya hemos hecho iniciativas, propuestas, etcétera, como es el caso de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Norte y bueno, Baja California y Baja California Sur, ¿no? En estos estados ya se han presentado iniciativas ciudadanas, por lo cual en algún punto los legisladores dijeron, oye, pues es que esto es muchísimo, o sea, está casi casi imposible de hacer esto. Entonces vamos a hacer nosotros como legisladores una iniciativa para bajarles ese porcentaje. Yo ahorita les puse un ejemplo del 0,5% del padrón electoral del estado de Guanajuato, porque es del estado de Guanajuato, ¿no? Puede ser el 1% en Aguascalientes, puede ser el 1,5% en otro estado, puede variar, pero no puede exceder el 3%, ¿va? El 3% es en los estados que no se han hecho nada y ni se ha tocado este tema, es el 3%. En los estados que ya han habido antecedentes, varía dependiendo del estado. ¿Cómo lo podemos checar? Podemos preguntarle al chat GPT específicamente por cada estado, podemos buscarle en internet o podemos hablar con nuestros legisladores para preguntarles o tenemos muchas herramientas para investigar en nuestro estado cuál es el porcentaje de firmas que tengo que reunir para presentar una iniciativa ciudadana en el Congreso de mi estado. ¿Va? Entonces, estos son requisitos que ya se van a necesitar desde su creación, ¿sí?
el contenido de la iniciativa de ley, lo que estamos planteando que queremos que se reforme, hasta su ingreso al Congreso para su estudio y análisis. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? ¿O ahora andan muy callados, jóvenes? Bueno, ahora la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. Ahora que ya conocen qué hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Va. Y por lo pronto, ahorita esto es con lo que terminamos esta presentación, ¿va? Ahora bien, aquí ya es un tema personal, por lo cual le voy a pedir a nuestro queridísimo amigo Ricardo que hasta aquí hagamos la grabación para que pueda ser esto expuesto en YouTube y lo puedan compartir o pueden verlo más adelante quienes no pudieron estar presentes. Pero esto va a salir en nuestra página de Uniendo Caminos México en la plataforma de YouTube. Ok, por lo pronto dejo de grabar. Bueno.